en la mirada de este viernes del Observador vamos a hablar de los acuerdos paritarios que ya han empezado a definirse, a cerrarse a partir del escenario, ¿no?, de las PASO, la devaluación generada en el país. Bueno, varios gremios empezaron a estar en la alerta en función a, bueno, cómo cerramos el año y cuán atrasados venían algunos gremios. El primer acuerdo paritario, lo vamos a empezar a ver en placa, tiene que ver con camioneros, ¿no?, que ya ha cerrado un acuerdo de un 61% semestral. Siempre a la vanguardia este gremio, ¿no?, el sindicato de camioneros, que ha acordado este aumento semestral, como lo decíamos, ¿no?, del 61%. Este 61% se ha fraccionado en 3 pagos que no son acumulativos, ¿no?, en 3 tramos. Un 25% ya nomás en el mes de septiembre, un 18% en noviembre y otro 18% que se va a hacer efectivo en 2024, en el primer mes del año, en enero. En todos los casos con el salario de agosto como base de cálculo. Este es otro dato también muy interesante que tiene que ver con la base salarial acordada, ¿no? Estaba pidiendo Moyano un 140%, ¿no?, de acuerdo anual. Ha bajado un poco la tendencia del acuerdo, pero ya estos primeros cierres paritarios gremiales empiezan a definir la tendencia del último semestre del año, cómo se empieza a pergeñar, y todos los gremios que van a venir seguramente de aquí en adelante. Otro de los gremios que hizo ya acuerdo paritario tiene que ver con la industria de la alimentación. La Federación Sindical que encabeza Héctor Morcillo pactó con la Cámara Patronal que maneja el abogado y también presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja. Aquí se ha hecho otro acuerdo que tiene que ver con este avance y con esta evolución de paritarias. Vamos a ver la próxima placa. La industria de la alimentación en esta suba semestral ya del 34%, fíjense el cambio trascendental. Por eso decíamos, el dato de camioneros me parece que marca el camino a aspirar. Es difícil llegar a ese número, a ese acuerdo. Aquí se ha cerrado en un 34% la suba para el semestre, distribuida en 3 tramos, un 11% en agosto, otro tanto en septiembre y un 12% en octubre, una paritaria que lógicamente se va a rever. De este modo, el gremio ha totalizado una suba de un 69% para el primer semestre de vigencia paritaria 2023. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el acuerdo paritario finaliza en octubre, ¿no?, y va a haber seguramente un ajuste. Cláusulas gatillos, hay un montón de componentes que también van a tener un determinante en octubre, ¿no?, en función a las elecciones, y seguramente allí, por eso no es casual esta fecha de finalización de la primera etapa paritaria, para ver cómo se va a cerrar el último trimestre del año y el comienzo de 2024 en función a no quedar tan fuera del esquema económico, porque el asalariado es uno de los más perjudicados en estos esquemas inflacionarios. Y lo que se debe hacer aquí es que los acuerdos paritarios le den la posibilidad al empleado de pardar un poco la situación económica que es tan ajena, tan distinta y tan lejana en los costos cotidianos. La próxima placa. Bueno, Neumático es el último gremio de estos que en las últimas 24 y 48 horas han hecho punta, ya han cerrado en estos acuerdos paritarios, han acordado con una novedosa cláusula de mejora del poder adquisitivo al garantizarse un extra de 4 puntos por encima de la inflación. Y este es otro dato también, al final de la vigencia de las nuevas escalas salariales. SUNA es un gremio que trabaja continuamente, ¿no?, para tratar de ir mejorando esta estructura y garantizar esta extra de acuerdo de 4 puntos por encima de la inflación al final de la vigencia de las nuevas escalas salariales. Bueno, allí planteado esta cuestión que tiene que ver con los acuerdos. Quisimos traerlo al Observador porque lo mencionábamos hace unos días en función a la devaluación que se experimentó hace unas semanas en nuestro país, que iban a empezar a venir estos acuerdos. Bueno, para cerrar el tema paritario que tiene que ver con el gremio del neumático, el entendimiento con FATE, Pirelli y Bridgestone contempla un primer aumento, ¿no?, en los tramos, un 25%
retroactivo a julio. Le sigue otro del 15% en septiembre y del 10% en octubre y uno del 15% en noviembre. Seguramente esta etapa del año, octubre-noviembre, como lo decíamos hace algunos minutos con el gremio de la alimentación, también será un determinante, un detonante para sentarse y empezar a hablar de nuevo en función a cómo queda el esquema económico de nuestro país. Bueno, una mirada para estar realmente atento a la caja de la economía política de los gobiernos en función a un año realmente convulsionado, una devaluación que ha pegado muy fuerte en el asalariado y estos tres primeros gremios que ya han llegado a un acuerdo paritario. Continuamos.